¿Qué tal? Les saluda Sin Mentiras. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro canal. En este video voy a analizar por qué la visita de la vicecanciller del país de las hamburguesas. ¿Por qué se dio esa visita a China? Y por qué yo creo, en mi percepción, en mi análisis, que fue infructuosa y más bien tensó la cuerda, caldeó los ánimos entre ambas naciones. La número 2 de la Cancillería gringa, Wendy Sherman, visitó hace pocos días atrás a los chinos para tratar de acercar posturas en esa lucha que tienen estos dos países por la supremacía mundial. Sherman es la funcionaria de mayor rango que Biden ha enviado a China desde que tomó posesión, la de más alto rango. Y hay que decir también, fue dura la reunión, fue ríspida, se dijeron cosas. Se dijeron cosas tanto o más de las que en marzo de este año se dijeron entre el canciller Blinken y el canciller chino. Ahí hasta alzaron la voz. Imagínense cómo estarán las relaciones que prácticamente están en un punto muerto. Ahora, los chinos le pidieron a los estadounidenses, en una larga lista de exigencias y denuncias, que los dejen de acosar. Porque Estados Unidos está tratando de contener y de sofocar el desarrollo de China. Y los del país de las papas fritas plantearon su, ¿cómo se llama esto? Su preocupación, palabras que suelen utilizar mucho ellos, sobre los derechos humanos. Pero ¿cuál es el problema que hay entre China y Estados Unidos? Se preguntarán ustedes. Aranceles, que el país poderoso lo subió. Ciberataques, que se le acusa a los chinos. Se le dice también que fueron los creadores de la pandemia. Hay problema con la independencia de Taiwán, que el país del norte quiere y apoya a los taiwaneses. Le han restringido la visa a numerosos estudiantes chinos. Hay una escalada de sanciones contra funcionarios y entidades tecnológicas chinas. Hay una carrera armamentística, es decir, no hay un solo problema, sino varios, y se van sumando a la lista prácticamente todos los días. En ese sentido, los chinos les están diciendo a su par que cambien de mentalidad, que están equivocados, que esa política es peligrosa, que tiene que regresar la fluidez de las relaciones entre las dos potencias, que cesen los ataques, que cesen las controversias, en fin. Pero la administración del norte no se gobierna. Ellos están presionados por las multinacionales, que ven en China que cada día le está quitando el mercado asiático, que ya prácticamente se lo quitó, que le está comiendo el mercado europeo, que prácticamente era de ellos, que el de América Latina se lo quitó hace bastante tiempo, y no hayan cómo detenerlos. Entonces activaron la política de lobbies, la política de presión a la Casa Blanca para detener a los chinos. Por eso las sanciones, por eso la subida de aranceles, por eso los ataques, por eso las provocaciones allá en el mar de la China continental, por eso el apoyo a Taiwán, por eso el espionaje. Entonces el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, pidió a Washington que retire las sanciones, que termine el bloqueo tecnológico, que cesen las sanciones, que hay que fortalecer la competitividad, que no le tengan miedo a la competitividad. Y bueno, no ha habido manera de que ambas potencias
llegaran a ciertos acuerdos mínimos para encauzar esta relación que está desde la época Trump, está cada día más distante y más fría. Y va a seguir ampliándose esa brecha porque los chinos no se van a detener, porque los chinos van a seguir avanzando y porque los del país del norte ahora sí es verdad que están algo nerviosos ante el avance incesante de los chinos a nivel mundial en la carrera armamentística, en la economía, en la tecnología, en la agrupación geopolítica. Han venido avanzando de forma inconmensurable y los gringos tratan de detenerlo infructuosamente. Yo no sé qué piensan ustedes, si esto se va a recomponer más adelante. Por lo pronto no lo veo y no creo que después de esta reunión y la que tuvo Blinken, el canciller, en marzo, mucho menos. Dejamos el video hasta aquí, espero sus comentarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.